Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos haciendo nuestro estudio bíblico, que es tan importante que podamos ir reflexionando, entrar desde la palabra de Dios, entender lo que el Señor nos dice, entender lo que el Señor nos regala. Como iglesia tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, estos 73 libros que nos presenta la Biblia. Entonces, queridos amigos, estamos haciendo una macroestructura a aquello que le llamamos los libros históricos. Nosotros, libros históricos, dentro de la colección hebrea, de la Biblia hebrea, se le llama los Nevi'im, es decir, los profetas. Y aquí ellos subdividen en los profetas anteriores y los profetas posteriores. Estos libros históricos serían entonces los profetas anteriores. Libro de Josué, Jueces, Samuel y el libro de los Reyes. Aquí tenemos dos tomos, libro de Samuel y libro de los Reyes, son dos tomos. Pero esos son dos tomos, queridos amigos, solamente porque en aquel tiempo los rollos serían inmensos, entonces no se iba a poder leer. Entonces, hoy que tiene en dos partes. Tomo uno, tomo dos, así de sencillo. Entonces, no nos compliquemos. Siempre la teología será un poco la teología la misma, ¿verdad? Dentro del libro de Samuel como el libro de los Reyes. Pero ciertamente, como toda continuación, el tomo 1, el tomo 2 contienen otros elementos y por lo tanto también podemos ir encontrando algunas teologías adicionales. ¿Qué estamos queriendo decir con la palabra theos logos? Teología, tratado sobre Dios, definición sobre Dios. Fíjense que esto no es fácil porque el autor sagrado está inspirado ciertamente, pero hay una frase tan interesante de los primeros padres de la iglesia y estos son
los primeros que reflexionan, ¿verdad?, sobre la Biblia. El problema es que nosotros hoy en día escuchamos tantas barbaridades de los protestantes, lastimosamente, porque ellos buscan otros intereses. En realidad no es lo esencial y lo fundamental, como ellos dicen, la palabra de Dios. En realidad no, ellos están buscando otros intereses, aprovechándose de la palabra de Dios en realidad. Porque los que verdaderamente comienzan a pensar y a indicarnos este camino de profunda interpretación de la palabra de Dios, fíjense en un Agustín. Fíjense que nosotros con San Agustín estamos en el año 300. Estamos en el año 300, queridos hermanos. No estamos ahí con los protestantes en el año 1500. No, por favor. En el año 1500 acabo de descubrir la pólvora o descubrí que todo lo que se dijo más de 1500 años estaba todo equivocado. Todo equivocado. Orela oricua. ¿A cuántos sectas iberubios? Entonces, en 2 días ole y mido 3 palabritas. Estoy inspirado por Dios, digo lo que quiero. No, por favor. Entonces, vamos a lo serio. Entonces, ¿qué decía San Agustín incluso? Miren, este santo padre de la iglesia, verdaderamente uno de los primeros que comienza a elucubrar y uno de los más grandes teólogos que tenemos dentro de la interpretación bíblica. Entonces, con su estructura de ese momento que está muy cercano, estamos en el año 300 después de Cristo, comienza a mirar la Biblia y él dice, ¿saben qué? De Dios mucho no podemos decir. Es decir, cuando él lee la Biblia, está descubriendo, está diciendo, bueno, esto es lo que verdaderamente la comunidad, la iglesia, está transmitiendo de su fe, de esa experiencia. Recuerden que la Biblia está transmitiéndonos y por eso es una tradición. Transmisión quiere decir tradición. ¿Y qué es la tradición? ¿Qué es lo que nos transmite? Nos transmite su experiencia de comunidad sobre los valores y las propuestas de Jesucristo. Bueno, eso desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que estamos hablando de San Agustín. Pero sin dejar de lado todo lo que era el judaísmo y todo lo que era la Tanakh, es decir, Tanakh era la Torá, Nevi'im y Ketuvim. Y entonces se hace entonces una ensamblatura, por decir así, se ensambla todo. El Antiguo Testamento o Tanakh con el fenómeno Jesucristo, con la revelación de Dios nada más y nada menos que en el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo. Y entonces aquí, cuando San Agustín está pensando y está diciendo, ¿saben qué? De Dios podemos decir mucho, pero de Dios nunca vamos a decir todo. Y todo lo que decimos es siempre una aproximación. Aproximación. Es decir, cuando te vienen estos charlatanes y te dicen, y ellos te aseguran más bien lo que estamos escuchando, ¿saben qué es? Fanatismo. Pero fanatismo quiere decir no entender nada y vos te aferrás a algo que ni entiende y cuál. ¿Por qué dice? Ahí está el famoso ¿por qué dice? Ay, bueno, y te aferrás ahí. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque es como tu último salvataje. Ni aprender porque te das cuenta que de igual te vas a ahogar. Entonces, la libertad verdaderamente de estos grandes santos en su reflexión de esta revelación de Dios es inmensa, es enorme. Porque la palabra de Dios y la reflexión, ¿verdad? La palabra de Dios te tiene que llevar a la libertad absoluta, ¿verdad? La libertad les hará, o mejor dicho, la verdad. Cuando encontramos la verdad es donde nosotros vamos a llegar a una verdadera libertad. Pero es la verdad. Cuando entonces nosotros nos aferramos a algo, quiere decir que posiblemente andas ahí la verdad. Porque quiere decir que es prendente de ser, es dogmatizar. Y que a todas las defender. A bebé entonces ella opa a todo el mundo y decir cualquier cosa y cualquier barbaridad. ¿Por qué? Porque lo único tuyo es eso. O te aferras a eso, porque si no te hundís, ¿verdad? Entonces fíjense, queridos hermanos, aquí cuando estamos entrando también nosotros a reflexionar sobre esta riqueza tan grande de los libros que nosotros le llamamos los libros históricos dentro de la colección profética, que son los profetas anteriores, nosotros encontramos una reflexión profunda de una comunidad, de una
eclesia, cajal, le llamaban ellos en el Antiguo Testamento, con la palabra hebrea, eclesia después con la palabra griega. Entonces nos muestra que esa reflexión te lleva a un asumir los elementos principales para vivir en comunidad. Eso es lo que verdaderamente entonces se está queriendo salvar aquí, queridos hermanos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. José Gregorio Hernández fue un médico venezolano con gran fama de santidad. El Papa Francisco anunció su beatificación el 19 de junio. La noticia llegó en medio de uno de los momentos más críticos de la historia de Venezuela. Precisamente, una particularidad del también llamado médico de los pobres es que une a toda una nación. El cardenal Baltasar Porras viajó a Roma para preparar los detalles del evento tan esperado. Acabamos de estar en el culto divino presentando los textos para la misa que será. Hemos solicitado que la fiesta litúrgica sea el 26 de octubre, que es su fecha de nacimiento, no lo que normalmente se hace, que es la fecha de la muerte, pero como es el 29 de junio, que es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Además, recordó los avances científicos que José Gregorio Hernández llevó a Venezuela y donde siempre tuvo como centro la dignidad de la persona. Tuve una participación tan activa hace 100 años, ya 101, 102 años, en la gripe española, esa epidemia que también se llevó tanta gente en el mundo entero. Y en Venezuela, el José Gregorio de ayer es el José Gregorio de hoy, y que es el que tenemos que poner no solo en nuestro corazón, sino en la acción que debemos hacer todos los venezolanos. La Iglesia venezolana ha estado unida acompañando a los más afectados por la crisis humanitaria. El pasado 19 de enero, el Papa Francisco envió este videomensaje en el que pidió a los obispos venezolanos que no pierdan de vista dos principios para garantizar el crecimiento de la Iglesia: el amor al prójimo y el servicio a los demás. No se fracturen, hermanos. No se fracturen. Siempre hay una posibilidad de unirse. Como siempre hay una posibilidad de aislarse y crear una actitud del corazón sectaria fuera de la unidad de la Iglesia. Sabemos que existen mecanismos desde otros ángulos en el que se busca dividir a todas las instituciones, y no vivimos en una nube, sino que estamos en la realidad, y el estar permanentemente, primero en contacto, segundo teniendo claro cuál es nuestro papel. Y que nuestro papel no es el ser protagónico, no es el quitarle el puesto a otro. El cardenal Baltasar Porras explica que ante la grave crisis humanitaria, el norte de la Iglesia venezolana es la dignidad del pueblo y espera que la beatificación de José Gregorio Hernández sea un símbolo de esperanza para una población que clama ante tantas necesidades. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases.
Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la introducción del libro de Josué, dentro de estos 4 libros que nosotros le llamamos los libros históricos. Es el libro de Josué, el libro de los jueces, los 2 libros de Samuel, que es una sola obra en realidad, y los 2 libros de los reyes, que también es una obra, es decir, en 2 tomos encontramos aquí. Bueno, y aquí en esta gran historia nosotros estamos mirando, sobre todo de los grandes estudiosos que nos presentan los estudios bíblicos, nos dicen que esta es una gran obra, forman parte de la literatura deuteronómica. Y así el libro de Josué que estamos comenzando nosotros interpreta, escuchen bien, el pasado, todo lo que pasó, el pasado, a la luz del presente. Este es otro elemento que tenemos que tener en consideración. Nosotros ya hemos hablado de esto, pero me parece que es importante refrescar, porque iremos mirando pasaje tras pasaje, versículo tras versículo del libro de Josué y vamos a ir encontrando elementos. Estamos hablando de Josué, estamos hablando cuando Moisés le va a entregar, ¿verdad?, el mando a Josué. ¿En qué año estamos? Estamos en el año, no sé, 1400, 1300, por ahí, ¿verdad? 1200, por ahí. Bueno, entonces así, en una forma, grosso modo, como decimos nosotros, de una forma muy general, siempre fluctuante en cuanto a las fechas. Pero en fin, ahora incluso algunos lo llevan mucho más atrás, ¿verdad? Pero en fin, no vamos a entrar en esas disquisiciones, pero para que nosotros entendamos lo que el autor sagrado está escribiendo aquí sobre este libro. Entonces nos dice que lo que miramos en el pasado, lo que sucedió y nos narra aquí como si fuese de aquel tiempo, en realidad lo que se está haciendo es mirar nuestro presente ahora y sobre este presente de ahora, entonces nosotros elucubramos, es decir, pensamos, elaboramos el pasado. ¿Por qué? Porque de cierta manera el pensamiento teológico lo que está queriendo hacer es darnos la base fundamental, darnos entonces a nosotros lo que es el cimiento para construir entonces nuestro pensamiento religioso, para construir toda esta historia de salvación. Entonces nosotros estamos mirando el presente. ¿Qué yo necesito ahora en este presente? ¿Qué yo necesito ahora en esta situación para proyectarme entonces hacia atrás? Y entonces yo me proyecto hacia atrás en la medida en lo que yo necesito ahora. Y entonces por eso estoy elaborando qué es lo que sucedió en aquel tiempo. Y entonces son elementos que le ponen base a mi actuación del hoy, a mi presente. Entonces estos 2 elementos son elementales que nosotros tengamos en cuenta para después poder hablar, para que nosotros podamos elaborar nuestra teología, para que nosotros también podamos saber cómo tenemos que caminar, ¿verdad?, en nuestra historia y en nuestra vida de todos los días, porque se está leyendo el presente, pero se está leyendo desde el pasado. Entonces el libro de Josué interpreta el pasado a la luz del presente. En otras palabras, las experiencias que vivieron Josué y los israelitas en algún momento del siglo XIII antes de Cristo, ¿se dan cuenta? Siglo XIII antes de Cristo, se leen ahora desde la perspectiva de la comunidad que recibió el material en forma escrita en 2 probables momentos. El primero, el contexto de la reforma del rey Josías y el exilio. Entonces, estos son los 2 momentos, queridos hermanos, que la comunidad judía comienza a reflexionar. Ellos reciben en ese momento una situación tan difícil que nosotros ya hemos hablado también sobre el exilio, ¿verdad? Sobre el exilio. ¿Qué es lo que pasó aquí
por qué nosotros estamos en el exilio. Viste que era una situación bien concreta y el exilio estamos en el 586, ¿verdad? Es el exilio de Jerusalén, o sea, del reino del sur, de Judá, que va a Babilonia. Y ante esa situación comienzan a reelaborar toda su historia. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué nosotros estamos en esta situación? Pero imagínense, del 500, ellos están reflexionando y están yendo hasta el siglo XIII antes de Cristo, siglo XIII. Entonces 1300, 1400, etc. Entonces ellos desde ahí están comenzando a reelaborar su propia historia. Ellos comienzan a mirar su propia historia. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Cómo era antes? Entonces todo eso de ahora estamos proyectando hacia el pasado. Entonces ese es el elemento del exilio. Pero por otra parte nos encontramos en el momento del contexto de la reforma del rey Josías. Entonces, Josías, ¿qué es lo que está queriendo hacer? Josías lo que está queriendo hacer es verdaderamente entonces hacer una reforma en el pueblo, hacer una reforma con la gente, hacer una reforma. Entonces, pero para que yo pueda hacer una reforma, tengo que mirar hacia atrás algún elemento que a mí me pueda dar argumentos, me pueda dar sostén, una ayuda para que yo pueda actuar y yo pueda decir, bueno, así como Josué en aquel tiempo, ahora yo, Josías, rey, entonces puedo hacer también. Y más aún, yo, Josías, como rey, me estoy proyectando hacia aquello que ya hizo en su tiempo Josué, o aquello que Moisés mismo había dejado en manos de Josué para hacerlo. Pues yo me encuentro ahora en mi tiempo, muchos años después. Yo, Josías, me encuentro muchos años después de esa realidad que ahora yo les estoy contando y les estoy narrando. Yo les estoy diciendo, así como Josué, mirad todo lo que hizo. Y entonces se comienza a escribirse la vida de Josué sobre la toma de la tierra prometida y así sucesivamente. Mirad lo que hizo Josué, mirad cómo actuó Josué, mirad cómo Josué fue verdaderamente un líder, mirad cómo Josué entonces se empeñó. Entonces yo les cuento y hablo de Josué, pero en realidad yo, Josías, lo que estoy haciendo es proyectarme, proyectar la situación del hoy, de mi presente, en la figura de Josué. Y entonces esto me sirve como un argumento y me sirve como la base. Me sirve entonces a mí como el elemento donde me puedo aferrar, donde me puedo agarrar para verdaderamente argumentar todas las reformas, para argumentar todas las propuestas nuevas que nosotros sí o sí tenemos que hacer dentro de nuestro Estado, dentro de nuestra religión. Y entonces yo miro hacia atrás. Y desde el mirar hacia atrás, entonces yo ahora propongo esta nueva situación. Vamos a poner otro ejemplo. Es como que yo ahora me ponga a leer el Nuevo Testamento. Le leo a Jesús. Jesús que tiene una propuesta y que dice algún elemento de la Biblia, toco y dice, bueno, eso es lo que Jesús le pedía a su gente en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, los cambios que se tenían que realizar. Yo, 2000 años después, tomo eso mismo, ¿verdad? Ahora lo proyecto. Y entonces eso que yo estoy proyectando en realidad, de mi realidad, de ahora, lo que yo necesito, entonces lo vuelvo a argumentar como base que me da a mí y me da la seguridad de que yo estoy haciendo algo que está bien. Entonces Josías lo que está haciendo es eso. Mira, se argumenta, y desde ahí entonces se escribe y se relee la vida de Josué, pero que refleja entonces la vida del tiempo de Josías o también la vida del tiempo del pueblo en que estaba en el exilio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor.
no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero
mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna, que he sellado con mi sangre en la cruz. Está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo, y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna, que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionábamos sobre la introducción, ¿verdad?, del libro de Josué, este libro magnífico, este libro que ya nos llevará ahora a la posesión de la tierra. Vamos a entrar a la tierra prometida. Está mañana mongueta, ¿verdad?, sobre vamos a poseer, vamos a entrar. Dios que ha prometido la tierra prometida, y ahora por fin entonces con el libro de Josué nosotros nos encontramos ya frente al Jordán, frente a la tierra prometida, y en este libro vamos a encontrar la posesión de la tierra prometida. También hay otras teorías que yo no les había explicado, pero ahora un minutito le quiero dedicar a eso en este bloque, queridos hermanos. Hay otras corrientes que también nos hablan de un exateuco. Es interesante, ¿verdad?, todas estas reflexiones, ¿verdad? Pero que es interesante que nosotros hablemos un poco. Yo en otra oportunidad, en los primeros cursos bíblicos, ya he hablado, ya he dicho, ¿verdad? El exateuco, el exateuco 6 entonces cilindros, 6 libros querría decir esto, exateuco. Porque nosotros hablamos del Pentateuco. ¿Y de dónde se basa este exateuco? Y se basa también desde Génesis capítulo 12. Recuerdan que ahí encontramos el objetivo principal, la fórmula de lo que ahora se viene desarrollando como una historia de salvación, según la definición que nos da von Rath. Y entonces, esta historia de la salvación que comienza desde capítulo 12 del Génesis, ¿qué nos dice, queridos amigos? Y nos dice que Dios había prometido, o las promesas de Dios, la tierra, la descendencia y la monarquía. La monarquía lo vamos a encontrar en el capítulo 17 del Génesis, ¿verdad? Se dan cuenta cómo también después se van agregando otros elementos, pero que viene como consecuencia de tu descendencia, entonces saldrán reyes, que es la monarquía. Estas son las 3 preocupaciones que nosotros tenemos en la Biblia. Sobre estos 3 elementos, queridos hermanos, girará toda la Biblia. Pidiendo por que las haya ver. Sobre 3 elementos giran toda la Biblia: tierra, descendencia y monarquía. Anoten: tierra, descendencia y monarquía. Y entonces, ¿por qué entonces algunos le llaman exateuco? Porque la promesa de Dios de que les iba a dar la tierra recién se cumple aquí en este libro, en el 6º libro, que es el libro de Josué. Si nosotros llegamos solamente hasta el Pentateuco, hasta el Deuteronomio, lo único que nosotros tenemos es la descendencia, que ya somos un pueblo numeroso. Génesis 1:7, si ustedes leen ahí, Génesis 1:7, todos los que bajaron, dice, desde allá, desde Hebrón, con Jacob, con sus hijos, José ya estaba en Egipto, etcétera, se bajan a Egipto. Y ahí dice que ellos comienzan a
proliferar, es decir, a tener descendencia. Ahora ya no es un Dios de familia, un Dios simplemente de un clan, sino que ahora es un Dios de todo el pueblo, de una cantidad inmensa entonces que viene a ser la descendencia. Esa promesa ahí se cumple. Pero no cumplima, peñan de Yara iba a ¿verdad? O que le dijo sobre todo a Abraham, yo haré de ti una gran nación, y ahí ya es una nación. Ahora estamos esperando la segunda promesa. Bueno, Señor, ¿y cuándo vamos a tener nuestra tierra? Y la tierra solamente se da en el libro de Josué. Recién ahí recién entramos a la tierra. Y si vos terminás entonces en el quinto libro, que sería el Deuteronomio, vos todavía no tenés la tierra. ¿Por qué? Porque vos te encontrás frente a la tierra. El discurso de Moisés es simplemente cuando ustedes entren, cuando ustedes entrarán. Miren un poco el libro del Deuteronomio, justamente, el capítulo 11, nos habla un poco, ¿verdad?, de todo eso, cuando ustedes entren, cuando ustedes se encuentren, cuando ustedes vean, cuando ustedes, todo es cuando ustedes. Entonces, ahí él les vuelve a hablar, ¿verdad? Entonces les dice, nadie podrá resistir. Estos son los preceptos y leyes que ustedes deberán. En el 12, cuando te habla del santuario único. Y entonces le dice, poner en práctica. Bueno, ahí está la alternativa también que ellos reciben. Sigue avanzando, se puso una tribu leví transportado. Bueno, y entonces las promesas y las amenazas que ellos están teniendo aquí. Y les viene toda la legislación también deuteronomística, ¿verdad? O deuteronómica. Ellos indican aquí claramente cómo cuando entren ustedes a la tierra prometida, ustedes entonces van a recibir todo. Ustedes también van a tener esa larga vida. Esa es otra de las cosas, ¿verdad?, que les promete. Bueno, entonces les da varias advertencias, exhortación, la ley del Señor. Esa es la importancia. Número 1, la sabiduría también de Israel. Bueno, e incluso aquí, pobrecito Moisés también dice, excluido de la tierra prometida también. Y bueno, pero los otros, sobre todo lo importante es que eso que ustedes van a recibir solamente lo tendrán y lo podrán manejar en la medida en que ustedes verdaderamente se comprometen. Si ustedes no se comprometen, evidentemente que enseguida peñemos en valleta, o sea, ustedes no van a poder quedarse ni van a aguantar en ese lugar. Enseguida el Señor dice, les va a sacar de nuevo de esa tierra. Por eso es que el Deuteronomio, de cierta manera, es importante, porque Moisés les da la indicación, Deuteronomio, segunda ley, cómo ellos tienen que comportarse para aguantar, soportar, seguir, luchar, conquistar. Bueno, y ahora entonces con esa teoría, los que nos hablan, sobre todo los que están en esta teoría, ¿verdad?, de decirnos de un exateuco, nos están diciendo directamente que la tierra prometida se consigue en este libro, en el libro de Josué. Y entonces tiene que ser un exateuco si nosotros queremos completar lo que Dios había prometido. Pero claro, después vienen otros, vuelven a repensar, etcétera, etcétera. Cuando llegamos al capítulo 17 del libro del Génesis, también nosotros ahí entendemos y dice, yo te daré la descendencia, le dice Dios. Es una segunda promesa, ¿verdad?, que le está diciendo a Moisés, y le dice, y de esta descendencia nacerán reyes. Evidentemente que entonces ahí la preocupación ya era por la cuestión de la monarquía. Y entonces nos encontramos ante la monarquía. Y entonces ahí viene la otra teoría, ¿verdad?, que ya no es un exateuco entonces, porque la monarquía se va desarrollando después. Comienza en el libro de los jueces, ahí del capítulo 17. Sigue los jueces, sigue Samuel, ahí comienza en el capítulo 8, realmente eso es la monarquía. Y luego tenemos ya el libro de los reyes. Entonces viene a ser un eneateuco para otros. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca
de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María
que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta introducción tan linda, ¿verdad?, sobre el libro de Josué. Vamos a seguir un poco más. Nosotros decíamos que el libro de Josué interpreta el pasado a la luz del presente. Y pusimos dos ejemplos claros históricamente. Uno podría ser esa experiencia sobre el problema, ¿verdad?, de la reforma del rey Josías. Esa podría ser una primera posibilidad, ¿verdad? Y entonces, dentro de este contexto, estamos en el 587, el rey Josías, poco después del 587 con el exilio. Josías y el exilio, 587 a.C. Ahora, este hecho, es decir, todo lo que es el exilio o la reforma del rey Josías, explica por qué algunos temas se acentúan más que otros y por qué Josué no debe considerarse una obra con orientación histórica. Ahí está. Esto, por favor, tenemos que subrayarlo. Nosotros le llamamos libros históricos, pero en realidad, cuando nosotros estamos hablando de libros históricos, en realidad no estamos hablando tanto de los libros históricos como tal, ¿verdad?, así, profundamente, sino que lo que nosotros estamos diciendo aquí, al hablar de los libros históricos, estamos hablando de una orientación teológica. La orientación teológica es la esencial y la fundamental. Es decir, nuestra orientación siempre es a informarnos y a darnos elementos para una adhesión ¿a quién? Una adhesión al Señor, una adhesión a la comunidad y un cambio, ¿verdad?, de perspectiva, de chip, como comunidad. Nosotros entonces nos estamos afianzando o aferrando al aspecto comunitario. Sobre controversias, sobre dificultades que está viviendo la comunidad, nosotros ahora comenzamos entonces a orientarnos y a aferrarnos, dar una respuesta entonces a esta comunidad. ¿Pero desde dónde? Desde una historia. Ahí es lo que nosotros, entre comillas, decimos que son libros históricos, pero en realidad no son libros históricos, sino que son libros siempre teológicos. La Biblia es una colección de libros teológicos que tienen fundamentos tal vez históricos, pero no vamos a buscar la historia como tal, sino que la historia como elementos, ¿verdad?, que encontramos ahí, pero que no nos deja ahí como para decir estos son los libros históricos que te van describiendo como una crónica día a día lo que fue sucediendo. Aquí se está haciendo una lectura espectacular desde una voluntad, desde un querer de Dios. Pero entonces el autor sagrado y el pueblo que reflexiona, es la tradición que reflexiona y dice, bueno, ¿cómo Dios está actuando en nosotros? ¿Cómo nosotros entendemos nuestra vida desde Dios? Y por eso entonces, porque es desde Dios, Theos, entonces es Theo, Logos, teológica. Hacemos un tratado de nuestra vida, de nuestra historia, desde Dios. Y por eso es que se insiste mucho, ¿verdad? Esto explica de que algunos temas se acentúan más que otros y porque Josué no debe considerarse una obra con orientación histórica, sino que una obra con orientación teológica. Nos quiere enseñar lo que Dios quiere del hombre. Es una reflexión profunda del hombre, preguntándose sobre sí mismo, preguntándose sobre la misma comunidad y procurando entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, están haciendo religión, religarse a la propia esencia, pero mirándolo desde Dios. Y entonces, para esa audiencia, es decir, para los que están leyendo y para los que están escuchando toda esta obra del tiempo de Josías, el libro de Josué presenta el desafío de algunos elementos. Primero, el de la fidelidad a la alianza.
fidelidad a la alianza. Nosotros vamos a entrar a la tierra prometida, nosotros vamos entonces a poseer esta tierra que Dios nos regala. Entonces vamos a ver si somos fieles a eso que el Señor quiere de nosotros y nos ha pedido. También vamos a mirar los principios establecidos en la ley de Moisés. La fidelidad por una parte, por otra parte mirar entonces cuáles son estos principios que Moisés había establecido. Y eso nosotros lo estudiamos muy bien y lo hemos leído en el libro del Deuteronomio. Hemos leído bastante. Ustedes si quieren vuelvan más atrás en nuestros cursos anteriores cuando hablamos sobre el libro del Deuteronomio. El autor sagrado, ¿qué nos cuenta sobre Moisés? ¿Qué es lo que Moisés le está pidiendo al pueblo? Aquí entonces son principios establecidos en la ley de Moisés. Principios, elementos que se han establecido en esa ley de Moisés. Y desde ahí entonces nosotros vamos escribiendo, vamos entendiendo, vamos viendo y trayendo, ¿verdad?, para nosotros. Y esto es lindo, ¿verdad?, en la ley de Moisés. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces vamos a ver en nuestra tradición qué vamos a vivir nosotros, qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Otro elemento también que se insiste mucho y siempre encontramos en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Pero como es la misma escuela deuteronómica, entonces estos elementos vuelven a aparecer aquí en el libro de Josué. También la cuestión del abandono de otros dioses. Abandono de otros dioses. Ellos entonces se encuentran ante la invasión de otras culturas, la invasión de otros pueblos, la invasión de los pueblos circunvecinos, la invasión de los cananeos, y por lo tanto vienen otros dioses, se encuentran con otros dioses. El libro de Josué es bastante, entre comillas lo digo, medio sanguinario, lento, y vamos a ver después, y nos va a asustar si es que lo vamos a tomar al pie de la letra. El famoso anatema, ¿verdad? Es en un capítulo. Entonces, ahí que nos habla del anatema, que hay que mandar el anatema a todo el mundo. Vos no podés contaminarte. Pero, ¿viste? ¿De dónde te está viniendo todo eso? Y desde la reflexión que ellos están haciendo, ¿verdad? Desde el exilio. El pecado de Acán, el famoso ese, ¿verdad? En el capítulo 7. Aquí viene la queja, etcétera, la respuesta del Señor. Levántate, ¿por qué estás ahí postrado sobre tu rostro? Israel ha pecado. Ellos han transgredido mi alianza, lo que acabamos de decir nosotros. Una de las características principales entonces va a ser siempre el desafío de fidelidad a la alianza y también los principios establecidos en la ley de Moisés. Ya perecopámanigo, hago la principios cuerena, sea moya QPM, sea yerureba de QPM, entonces Peyapovigo con la Peyapoy, ¿verdad? Entonces, principios establecidos en la ley de Moisés. Y luego también el abandono de otros dioses. No quiero ningún otro Dios. Yo soy Yahvé, el único Dios. Bueno, queridos hermanos, estos temas serán interesantísimos. Vamos a ir hablando, vamos a ir presentando poco a poco nuestro curso bíblico. Tenemos que entenderlo bien. Sobre todo el libro de Josué, hay que entenderlo bien. Porque si lo entendemos así al estilo protestante, así como está escrito, ciertamente que nos vamos a asustar. Hay que entender la teología. ¿Qué es lo que el autor sagrado nos está transmitiendo? ¿Y cuál es el mensaje para nosotros en nuestra hermenéutica hoy? ¿Y cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Bueno, queridos amigos, por el día de hoy me despido y les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.